Y voy a presentar ahora el PPT correspondiente a destete respetuoso. Por mientras, Caro, Nati o Nacho, si es que quieren participar también, ¿qué es lo que han escuchado sobre el destete respetuoso? ¿A qué se refiere? ¿Qué característica les da esta palabra respetuosa? ¿Y cómo sería un destete no respetuoso entonces? Ahí como que nos sale esa duda cuando vemos este concepto, ¿cierto? No sé si la han escuchado antes. Es decir, yo lo entiendo como tener tanto como la autorización, por decirlo así, del lactante como de la madre, es decir, ya no el lactante, del niño como de la madre, y que sea como un proceso, como no dejar así como, oh, de un día para otro, así como, adiós, sino que ir como un proceso, explicarle también. He visto mucho en Instagram que hace ahora unas como fiestas de como fin de la lactancia. Para el proceso tengo la hermana de una amiga también, le compró un modelo de una pechuga ¿Ya? para la niña. Entonces ella ahora anda con su pechuga para todos lados, pero ya no amamanta. Entonces igual ese fue como para ellos fue súper bueno porque ella estaba súper reacia a dejarlo, pero con eso así como que fue mejor. Wow, ya bueno, ahí la Caro nos dio toda la clase, po. Efectivamente es todo eso, el destete respetuoso. Hay diversas técnicas, en verdad hay que dejar que la creatividad, ¿cierto?, avance nomás y también hay que entenderlo en este caso, ¿cierto?, que se utilizó como herramienta un poco materializar la teta, ¿cierto? Porque es un apego también importante no tan solo con esta función de alimentación que cumple la pechuga, sino que también este apego, esta seguridad que le genera al niño a la niña. Entonces, claro, acá lo materializaron, ¿cierto? En este modelo. Y andaba con su tetita ahí para todos lados. Entonces, ahí también hay que entender este aspecto, en el fondo, como tan amplio que tiene la lactancia, que no es tan solo una función de alimentación, sino que va mucho más allá de eso. Así que ahí la Caro de verdad que nos dio una introducción bastante buena para lo que vamos a conversar hoy día. Ahí no sé si la Nati o el Nacho también querrán hacer algún aporte desde su área, aprovechando que están por acá. No sé si están por ahí. O si no, continuamos nomás. Y efectivamente, el destete es un proceso. Ahí la Caro lo dijo en diversas oportunidades, porque es algo que requiere tiempo, no es de un día para otro. Y se inicia principalmente o generalmente con la introducción del primer alimento, que no sea leche materna. Es decir, cuando comenzamos con la alimentación complementaria ya después de 6 meses. Eh, Ahora, a veces se puede dar antes, ya por diversos motivos maternos o del bebé, pero generalmente se da en ese periodo, este proceso de destete que es paulatino. Es un periodo de transición en el cual el niño cambia progresivamente su forma de alimentarse y es ahí cuando empieza a tomar más distancia de esta alimentación exclusiva con la teta. A veces se puede dar de forma gradual y otras veces abrupta. No es lo ideal, pero muchas veces por temas de salud ocurre eso. Por ejemplo, alguna situación de la mamá que requiera, por ejemplo, una hospitalización y eso va a alejar un poco al bebé de la madre, ¿cierto? O alguna hospitalización del niño. Si bien en los hospitales se trata de favorecer que la lactancia materna se mantenga en el tiempo, por ejemplo, si la mamá se hospitaliza, que lleven al niño, o si el bebé se hospitaliza, que la mamá pueda visitar al niño para poder darle pecho, que se extraiga leche y los cuidadores, ciertos profesionales de salud en el hospital le puedan entregar esta leche materna, hay veces que se hace más complejo. Puede iniciarlo también este proceso de destete la madre, el niño o ambos, ya que ahí la Caro decía, ¿cierto? Que es como un acuerdo al cual se llega
por diferentes motivos, y la idea para que sea respetuoso es que ambos estén de acuerdo con el destete. Generalmente a veces se da el destete en edades como más tardías, por lo tanto el niño quizás ya habla, ya puede entender ciertas cosas y se puede llegar a acuerdos un poco más conversados, ¿cierto? Como esta fiesta del destete que se hace en varias familias, o también he visto la fiesta del chupete. Una vez un niño de 3 años me contaba, tuve la fiesta del chupete, y yo decía, ¿qué es la fiesta del chupete? Y ahí me contaba que era que dejó el chupete, dejó la mamadera. Entonces, claro, la familia hizo este ritual, y los rituales son muy importantes en nuestra vida, muy importantes para todos estos procesos que requieren una transición. Por lo tanto, encuentro genial que se haga esta especie de fiesta y que simbolice, ¿cierto?, esta transición de una etapa a otra. Así que eso también es una herramienta bastante buena. Ay, la cara dice que tierno. También la idea es manejarlo de manera respetuosa. Podemos hacerlo, así que la idea es tener las herramientas, adquirir las herramientas o asesorarnos de profesionales que nos puedan acompañar en este proceso, y que no sea algo que genere un trauma o un nivel de sufrimiento para la mamá o el niño, porque no tan solo para el niño quitarle la teta, que sufre o que la pase mal, sino que para la madre también es un duelo, porque genera cierta distancia o cierto quiebre como de esa interacción que se genera, ese momento de conexión con el niño. Obviamente que después se empiezan a generar otros espacios, pero de todas formas resulta en un duelo importante que debe ser, o lo ideal es que sea acompañado, y lo más importante también respetado, no tan solo entre mí y mi bebé, sino que también en quienes me rodean. Hay muchos prejuicios, la gente o la familia, los amigos, los cercanos opinan de repente, oye, ¿y hasta cuándo? Oye, ¿por qué? Que mucho, que poco, que sí, que no. Al final siempre se juzga todo. Entonces, también la idea es que ese espacio sea protegido, ¿ya? Porque entendamos que la lactancia materna también es parte de nuestra salud sexual, o sea, es un contexto bastante íntimo, bastante delicado. Entonces, opinar o juzgar la lactancia de las mujeres puede llegar a ser violento para ellas, ¿ya? Así que ahí también es importante que no tan solo este proceso en sí, en su intimidad, sea respetado, sino que también el resto pueda respetar este espacio. Ahora, bueno, bienvenidos a quienes se van sumando a la charla. Les comento que está siendo grabada para después poder subir este material y que otras personas puedan verlo también. Y habíamos hecho una pequeña introducción de qué es el destete respetuoso, que es el tema que estamos viendo hoy día, ¿ya? Ahora vamos a ver algunos puntos que son importantes para poder favorecer un destete respetuoso. Primero, considerar el tema de la nutrición y el metabolismo del niño. Es muy importante que se cumplan como ciertos criterios previos al destete para así que se dé de la mejor forma en el fondo, ¿ya? Es importante entender que la asimilación perdón, de la excreción, ¿cierto? Y de la seguridad inmunológica, no reconoce ninguna ventaja en la introducción de alimentos complementarios ante los 6 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero generar el destete, introducir alimentos sólidos o papillas, etcétera, antes de estos 6 meses, no se asegura, ¿cierto?, que nuestro sistema inmune, nuestro sistema digestivo pueda, ¿cierto?, cumplir su función correctamente si se hace antes de este tiempo. Ya, de hecho, puede producir problemas para el niño, por ejemplo, algún tipo de intolerancia. Entonces, por eso no se recomienda hacer esta transición a la alimentación complementaria antes de ese tiempo. Ya, ahora, con respecto al destete, la idea es que antes de esos 6 meses el niño sí o sí pueda recibir algún tipo de producto lácteo, sea leche materna o leche de fórmula en caso que no se pueda la leche materna, o ambos, que es la alimentación, o sea, la lactancia materna mixta. ¿Ya? Pero no se recomienda que, debido a que estemos destetando antes de ese tiempo, podamos introducir alimentos que no sean leche materna o leche en fórmula, ¿ya? Porque puede ahí generar algún tema digestivo importante. Podría ser, como dice acá, significar riesgos. Respecto a la funcionalidad oral, también es importante considerar, ¿cierto?, cuando yo realizo el destete, porque la función de las estructuras orofaringias
el amamantamiento, ¿cierto? Se considera una forma de alimentación en que el niño tiene cierta seguridad, ¿cierto? Por las funciones que se están desarrollando a nivel orofaringeo, eso quiere decir de la boca, de la faringe, todos estos procesos respiratorios y de deglución, ¿cierto? Hasta los 6 meses llegan a madurar. Entonces, si yo introduzco alimentos o realizo un destete y empiezo a introducir alimentos antes de ese tiempo, se pudiese generar algún riesgo porque el niño aún no tiene maduras estas funciones, ¿ya? Entonces, para asegurar, perdón, un buen desarrollo anatómico y funcional de dichas estructuras, lo ideal es poder favorecer durante este tiempo este proceso de succión que nos entrega la lactancia materna, o en su defecto, ¿cierto?, poder entregar alguna fórmula láctea con algún tipo de mamadera, que sea con un chupete anatómico y que permita un buen desarrollo, ¿cierto?, de todas estas estructuras que son necesarias para luego poder transitar bien a una alimentación complementaria, ya en el fondo que tengan una buena maduración, un buen desarrollo estas estructuras orofaringeas. Ahora, con respecto a la aparición de los primeros dientes, también eso va a generar un aumento en lo que es la discriminación sensorial. Eso quiere decir que es esta sensación que le va a generar diferentes sabores o texturas al niño, ¿cierto? Cuando empiece luego a introducir alimentos. Entonces es muy importante que se respete este tiempo de maduración que necesitan estas estructuras antes del destete, ¿cierto? Para así poder que el niño, ¿cierto?, tenga una buena transición a la alimentación complementaria. Ya esto va a generar que se genere un aumento en la secreción salival, ya principalmente de esta enzima que es la amilasa, la cual permite que se degraden los alimentos, ¿cierto? Y luego pasen por todo el sistema digestivo, y también la posibilidad de glutir de manera correcta, sin que el niño se ahogue. Ya si introducimos alimentos previamente, ¿cierto? Si es que destetamos antes de tiempo, y destete no tan solo se refiere quizás a sacarle la teta, sino que también nos referimos como a cualquier alimento que sea de fórmula láctea, etcétera. Eso genera que el niño no pueda desarrollar bien esta capacidad de deglutir, ¿cierto? Y de controlar la respiración, y ahí se puede atorar, se puede ahogar, etcétera. Entonces existen más riesgos si es que yo lo hago antes de tiempo. Los niños también tienen la madurez suficiente para recibir alimentos de consistencia más densa una vez pasado este tiempo de los 6 meses, ¿ya? Y si es que yo aprovecho, ¿cierto?, antes de estos 6 meses de poder favorecer, ¿cierto?, esa función. Ahora, ¿qué otra cosa debo considerar también? La función neuromotora. La función neuromotora tiene que ver con todo este control motriz, ¿cierto? Y también el tono de la posición que tiene el niño para yo poder cambiar la alimentación, ¿cierto? Entre los 6 a 7 meses, el niño es capaz recién de sentarse sin apoyo y usar sus manos para explorar nuevas sensaciones. Hay niños que antes de esos 6 meses de repente ya andan ahí, ¿cierto? Tratando de pararse, o se sientan, pero igual de repente les tambalea un poquito la cabeza, ¿cierto? Pero ya después de ese tiempo vemos que el niño es capaz de mantener una postura erguida, ¿cierto? Y eso disminuye el riesgo de que se atore, etcétera. Entonces, por eso es que sí o sí, después de los 6 meses deberíamos considerar recién introducir otros alimentos que no sean la lactancia materna exclusiva, mixta o fórmula láctea. Ya antes de eso se recomienda solamente mantener este tipo de alimentación por ese motivo. Eventualmente podría voltearse el niño, coger alimentos que están cerca, llevárselos a la boca. Por lo tanto, aquí es cuando el niño empieza a explorar más su entorno, empieza a tener más motricidad fina también en sus manitos, y es capaz de tener interés también por otros alimentos, y eso va a generar indirectamente que el niño comience a alejarse un poco más de la teta, ¿ya? Porque se va a interesar por otros sabores, otras texturas, los colores de los alimentos. Ya ahí hay diferentes técnicas también para ir introduciendo estos alimentos, ya que permiten que el niño tenga mayor interés y mayor interacción y mayor facilidad también para tomar estos alimentos y llevárselos a su boca. Así que ahí es como da para otra charla también, que es lo que es la transición a la alimentación complementaria.
Con respecto a la psicoafectividad y emocionalidad, que era lo que estábamos hablando al principio, ¿qué pasa con esta conexión que se genera con la teta, que no es tan solo vista desde un punto de vista de la alimentación, sino que también desde el apego, la seguridad que me entrega? Se ha estudiado, ¿cierto?, que esto puede llegar a disminuir la ansiedad del niño, lo calma, ¿cierto?, si es que se acoge de buena forma. Pues eso los niños muchas veces cuando están llorando piden la teta, porque eso ayuda a que baje el cortisol, que baje el estrés. Entonces el niño en el fondo no tan solo se va a estar alejando de su fuente de alimento, sino que también de su fuente de seguridad, ¿ya? Eh, Después de los 6 meses, el niño es capaz de integrar a más personas y situaciones a sus experiencias de interacción social. Eso quiere decir que el niño se empieza a interesar más por interactuar con el medio. Esto permite que el niño se vaya independizando, ¿cierto? De manera respetuosa, de manera paulatina del pecho, y también de las atenciones exclusivas de su madre para satisfacer sus nuevas necesidades, que ahora son de interacción con el medio. Entonces, por eso es muy importante durante este periodo de lactancia poder favorecer un apego seguro, para que así el niño, al momento de tener cierto que, o de que le genere el interés de interactuar con el medio, se sienta seguro y no sea necesario, cierto, que esté todo el rato pegado a la mamá, o que si no está con la mamá llora, o haga pataletas, etcétera, con otras personas, sino que el niño se sienta seguro interactuando con el medio, y esto se da también a través de la lactancia materna. Entonces ya después de los 6 meses el niño comienza a tener mucho más interés por salir de acá, y es muy importante que aseguremos que previo a eso haya desarrollado su seguridad, y la lactancia, como ya lo hemos dicho muchas veces, tiene que ver también con ese orden. El destete se debe hacer de forma progresiva, iniciándose idealmente alrededor de los 6 meses. Como ya vimos al principio, hay situaciones en las cuales esto ocurre antes, de manera un poco más forzosa, pero lo ideal es que se den este tiempo por todo esto que vimos antes, ¿cierto? Todos estos procesos que deben estar maduros para así poder transitar de manera correcta a que el niño tenga otra fuente de alimentación, que ya no sea la leche materna o la fórmula o mixto, sino que va a transitar a otros alimentos y va a empezar de a poquito a dejar la leche, respetando así las condiciones y circunstancias individuales, ya tanto del niño como de la mamá. Se puede empezar introduciendo una comida al mediodía sin reemplazar las mamás. La idea no es dejar como de una la leche materna. Si yo quiero continuarla por un tiempo más, es lo ideal, siempre va a ser beneficioso para el niño. Y idealmente también debe seguir tomando leche materna en los horarios habituales, al principio, y luego irlos como alejando un poco más, quizás ya después dejar las mamás nocturnas o SOS, etc. La decisión de continuar con la lactancia materna más allá de los 2 años es netamente una decisión, ¿cierto?, de mamá-hijo. Por lo cual no se debe interferir en ello, menos los profesionales de salud, ya que sabemos que la leche materna sigue aportando beneficios para la madre y el niño. La leche materna siempre alimenta, eso es algo que tenemos que tener súper claro, y hasta el día de hoy no hay estudios que determinen que haya algún límite de tiempo o algún riesgo de que se mantenga la lactancia materna más adelante. Más que los prejuicios sociales, la verdad. Consideraciones importantes para el destete respetuoso, como ya lo revisamos anteriormente, es muy importante la madurez de todos estos sistemas, ¿cierto? Que son importantes que el niño ya tenga un poco más maduros. El contexto también, ¿cierto? No sé, pues si la madre vuelve a trabajar o vuelve a estudiar a la universidad. Acá si bien tenemos las salas de lactancia que las vamos a mostrar en la tarde, para favorecer que las madres estudiantes sigan con este proceso de lactancia materna, que puede ser tanto directa como indirecta. Por eso es que las salas de lactancia tienen un espacio quizás para poder dar pecho, y también al mismo tiempo poder extraerse leche y poder guardarlas. Tenemos refrigeradores para la mantención de la lactancia, de la leche materna, perdón, y también tenemos ahí una serie de instructivos que salen las horas que dura la leche materna en los refrigeradores, ¿cierto? Versus si, por ejemplo, lo pongo en el congelador, etcétera, con el objetivo de que las mujeres que quieran seguir, ¿cierto?, con su lactancia materna en sus contextos laborales o de estudios, puedan seguir haciéndolo.
También con respecto al ambiente tiene que ver, por ejemplo, con los apoyos que tenga esta madre, ¿cierto? Para poder continuar con su lactancia, etcétera. Cambios que ocurren en la vida, por ejemplo, no sé, la madre por X motivo debe viajar o debe hospitalizarse, etcétera. Ahí también existen consideraciones importantes sobre eso. Consideraciones también importantes en la afectividad. Tenemos también que evaluar ahí cuál es el nivel de apego que tiene este niño. La idea es que no sea algo traumático para el niño ni para la madre este destete, así que hay también tomar en consideración el aspecto afectivo que tiene la lactancia materna, y por sobre todo y lo más importante son las expectativas. Ya siempre es importante hablar de las expectativas que tiene la mujer con su lactancia, eh, y también analizar cómo el niño se va adaptando a estas expectativas, porque puede que el niño luche contra estas expectativas. Entonces, la idea es que todo este proceso sea acompañado, y o en su defecto que la mujer esté informada y empoderada en su proceso, ¿ya? Para que tenga todas las herramientas y esté segura en este proceso, ¿cierto?, de lactancia y destete. Estrategias respetuosas para un destete. Importante planificarlo, ya que no sea como, ay, no sé, ya se me ocurrió que ya no quiero dar más pechuga, listo, no doy más. Y cierto, yo ocupo técnicas un poco medio violentas para el niño, como de repente las abuelitas, las mamás dicen, no, ponete ají o ponete no sé qué en la pechuga, ponete algo limón, no sé, como para que el niño finalmente tenga como un sabor que no le agrade y a raíz de eso deje la pechuga, como que le tenga asco a la pechuga. Y eso la verdad es que no es para nada respetuoso, así que la idea es planificarlo y también informarse, ¿cierto?, de fuentes confiables, de profesionales de salud capacitados en este tema para hacerlo de la mejor forma. Importante, cuando yo decido hacer el destete, no ofrecer, pero tampoco negar. ¿Ya? Entonces, si bien antes quizás le ofrecíamos la pechuga al bebé, ¿cierto? Uy, que ya pasaron más de no sé cuántas horas, ya, tomemos pechuguita y uno le empieza a estimular ahí, ¿cierto? Ahora no lo vamos a ofrecer, pero si el niño nos pide, tampoco se lo vamos a negar. Eso es ser respetuoso con este proceso. Muchas veces las mamás al principio refieren, pucha, es que a pesar de que no me ofrezco, que ando más tapada y como que trato de esconder las pechugas, el niño igual viene y me pide y me pide y me pide, y ya no sé qué hacer porque no quiero que me pida más. Ya es esperable al principio. El niño después va a ir entendiendo como estas señales indirectas de que la pechuga como que ya no está, o se está yendo, se está despidiendo, ¿cierto? Pero al principio no hay que negárselo, porque eso también puede ser súper violento. Como si antes esta pechuga era todo el rato para mí, 24/7, ahora ya no. ¿Ya? Entonces, eso es, en el fondo, en traducción del niño, es como, me estás quitando mi seguridad, ¿ya? Me estás quitando como mi espacio seguro. Entonces es un poco violento como en su imaginario, ¿cierto? Que de un día para otro le quitemos la pechuga. Por eso es importante todo este tema del destete respetuoso. También otras técnicas que pueden servir son distraer, pero distraer no retándolo, así como no, 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 y ya, sí, ya nada más de pechuga y hagamos otra cosa, sino que como sutilmente, ¿cierto? Como, oye, mira, vamos de paseo, vamos a jugar con esto, vamos a ver tu juguete nuevo, o veamos tal película, como proponerle otras ideas en el momento quizás que empiece ya a ir a buscar la pechuga, pero de a poco, ya no así como no sé, pues, el día anterior le estaba dando pechuga todas las veces y al otro día le niego y le propongo otras ideas, sino que paulatinamente, en ciertos contextos, ¿cierto? Vamos como tratando de ofrecerle otras distracciones al niño. Invitar a otras actividades, ¿qué es esto, cierto? Como hagamos otra cosa, juguemos, etcétera. Sustituir. Por ejemplo, ya cuando requiero quizás hacer un destete un poco más rápido porque vuelvo a mi trabajo, vuelvo a los estudios o tengo que hacer un viaje, etcétera, puedo empezar a extraerme leche materna y también podría ser bueno que el niño participara en esta extracción para que entienda que la papa de la mamá, ¿cierto? Está saliendo de ahí, de la pechuga, y que va a quedar, ¿cierto?, en una mamadera, etcétera, y que quizás después se lo puede facilitar un cuidador, como el papá, la abuela, etcétera, o yo misma, ¿cierto?, pero a través de otro dispositivo, ya no de la mamá. Entonces, si bien entendemos toda esta relación que existe con la teta,
ahí el niño al menos logra entender que la leche de la mamá está, ¿cierto?, en esta mamadera, porque muchas veces los niños no quieren la mamadera cuando han sido alimentados exclusivamente con leche materna, porque no lo asimilan a que es la misma leche de la mamá, ¿ya? Así que eso también puede ser una opción. Espaciar las tomas siempre va a ser una buena técnica, ya por ejemplo esto que les comentaba de vamos de a poquito y quizás ya después solo tomas nocturnas o SOS, etcétera. Y eso también se va dando con el tiempo porque el niño empieza a ir a sala cuna, ¿cierto? O quizás al cuidado de algún otro familiar mientras yo vuelvo a clases o a trabajar. Y entonces igual por tiempos no nos topamos tanto como antes, ¿cierto? En estos 6 meses que tuvimos esa conexión exclusiva, ¿cierto? Nos empezamos a distanciar, entonces también estas tomas se empiezan a distanciar. Y lo otro es negociar ya cuando el niño es más grande, ¿cierto? Poder conversar, llegar a acuerdos, hacer la fiesta del destete, como la hablábamos antes, ¿cierto? La fiesta del chupete. Y eso también para el niño va a significar un rito importante que los ritos, como ya lo habíamos comentado al principio, nos ayudan a transitar mejor por procesos que vivimos en nuestra vida. Entonces, hacerlo también propositivo, como una fiesta, ya en el fondo, va a ser sentir al niño seguro y que estamos celebrando que dio un paso. Entonces, eso también resulta, cierto, positivo dentro de este proceso respetuoso del destete. ¿Y cuáles son estrategias no respetuosas? Igual las quise poner de ejemplo porque como cultura creo que tenemos hartas estrategias no respetuosas en torno a la maternidad, en torno a la lactancia, a la crianza, etc. No relacionar con ideas negativas a la leche materna o las mamas. Por ejemplo, meterle la idea al niño de que no, es que ahora esta leche es mala, te va a hacer mal, o tiene algo malo, no sé, como que el niño tenga la relación negativa con la leche materna o con el pecho materno, ¿ya? Así que eso no utilizarlo como técnica de destete. Lo otro es la barrera física, que hablábamos de esto de, por ejemplo, taparse en exceso, ya o ponerse, no sé, pues estos Beatles, por ejemplo, que son hasta el cuello, como esconder en el fondo la pechuga, ¿ya? O de repente ponerse sostenes súper apretados o pezoneras, etcétera, como para esconderle el pecho al niño, eso resulta violento porque entendamos esta conexión que tiene cierto niño con su seguridad a través también de este espacio. Cambiar el sabor a los pezones, que era lo que yo les decía al principio, como ponerle ají, ponerle sal, ponerle limón, no, eso no va a mejorar las cosas, la verdad. Así que ahí la idea es que no nos vayamos con esas técnicas que antes se utilizaban harto por las abuelitas. Desaparecer repentinamente o esconderse. Eso puede ser muy dañino para el niño porque entendamos que nosotros somos su figura de apego. Entonces, si de repente desaparecemos, o sea, para el niño va a ser una angustia terrible. Va a ser una angustia muy grande porque a través de nosotros el niño se siente seguro, ¿cierto? Y se siente seguro hacia los demás, hacia el exterior. Entonces, también eso puede generar problemas de sociabilidad, así que no utilizar eso de desaparecer, ni esconderse, ¿cierto?, cuando el niño quiera tomar pecho. Todo esto puede generar un impacto psicoafectivo negativo en el niño, ¿cierto?, como ya lo hemos hablado. Así que la invitación es a evitarlo. A ver. Y terminamos. Acá igual les dejé la información al final del correo que tenemos en Madres y Padres. Yo soy coordinadora del programa, así que las y los dejo invitados si es que tienen cualquier duda con respecto a estos temas, a compatibilización de roles durante sus estudios, dudas también de crianza, o cualquier inquietud que tengan, la verdad, en torno a lo que tiene que ver el ejercicio de su maternidad, paternidad y los estudios, nos pueden escribir acá y nosotros ahí les vamos a prestar orientación sobre eso. También los dejo invitados a seguir nuestro Instagram, donde subimos constantemente información psicoeducativa en diversas temáticas, no tan solo de maternidad y paternidad, sino que también en salud sexual, en salud dental, en nutrición, primeros auxilios, en salud mental, etc. Y trabajamos en equipo bien grande en salud y bienestar estudiantil, así que tenemos diversos temas en los cuales educamos y hartos servicios gratuitos también para los estudiantes en caso que no los conozcan.
Y por último, si es que ustedes son madres o padres, les comento que ahora todo lo que tiene que ver con becas y beneficios lo ve el DACE, ¿ya? Así que ahí tienen que escribir a ese correo en caso que necesiten hacer alguna consulta sobre eso. Y eso sería la presentación. No sé si es que tienen alguna duda, algún aporte que quieran realizar, alguna experiencia quizás que quieran contar abiertamente sobre Destete. Voy a dejar de grabar para que podamos ver las dudas.